Pues empezar agradeciendo a los ejecutivos, integrantes y periodistas, a este cuerpo de jóvenes tan importante que se llama el American. Gracias Jorge Granier, gracias Manuel Rincón, gracias a Vanessa Vallejo y a Orlando Avendaño y a todo el equipo que hoy día la gente puede ver representado en estos cuatro personajes que tienen algunas características fundamentales. Primero, son jóvenes. Segundo, es gente valiente que defiende la libertad y la democracia con mucha claridad. Y tercero, son periodistas intelectuales de alto nivel, que es lo que nosotros recibimos con mucha complacencia y con mucha importancia en esto que es un convenio para hacer lo que el instituto se plantea y coincide con el American respecto a lo que es la sociedad de nuestra región, de las Américas, defender principios y valores. Nosotros defendemos la libertad, defendemos la democracia, defendemos los derechos humanos y defendemos la institucionalidad, pero no solo se trata de defender, hay que difundir esos principios y valores y hay que educar sobre esos principios y valores, y esto quiere decir comunicar. Y nosotros podemos tener grandes capacidades académicas, políticas, intelectuales, de experiencia, de observación de la realidad objetiva, pero si no podemos comunicar y llegar a los niveles de la sociedad, que ya no es una sociedad urbana, es una sociedad regional, es una sociedad global, con este mensaje, pues vamos a estar superados por quienes desinforman. O sea, nuestra tarea no es oponernos a nada, nuestra tarea es difundir principios y valores que superan de lejos las imposturas y la dinámica de desinformación que, como aquí se ha descrito, se impone con demasiada frecuencia. Desinformar, como ustedes saben, quiere decir manipular la información con determinados fines. O sea, desinformar es básicamente mentir. Desinformar es básicamente falsificar. Porque informar, que es lo contrario de desinformar, es transmitir las cosas que están sucediendo en un marco de realidad objetiva, y en el plano de la información, profesionales como son ustedes de la información, saben lo que es la información, lo que es el análisis, lo que es la opinión y lo que es tomar partido por determinado punto de vista que ya está más allá de la información. En determinado momento, las sociedades y los pueblos de las Américas han sido acostumbrados a una pseudoinformación con opinión incluida, con inducción incluida y a veces con tergiversación de lo que es la realidad objetiva. La juventud digital llama eso fake news, ahora las noticias falsas, que lamentablemente tienen mayor difusión de la que quisiéramos. Ustedes saben que nosotros, a lo largo de los trabajos y los estudios de toda esta centuria, todo el siglo XXI, en el Inter-American Institute for Democracy, llegamos muy temprano a una conclusión que acaba de ser ratificada por la 9ª Cumbre de las Américas. Hay dos Américas. Hay una América democrática, fundada en la libertad, en los derechos humanos, en el Estado de Derecho, en el derecho de propiedad, en las elecciones libres y limpias, en la libre organización política. Y hay una América dictatorial, que es la expansión de la dictadura de Cuba del siglo XX, que en el siglo XXI ha tomado Venezuela, Bolivia, Nicaragua, tomó el Ecuador con Correa y pone presidentes y representantes que, sin lograr quebrar las democracias, como en México y en Argentina, cumplen una función paradictatorial, o que pretenden difundir los mensajes y las estructuras de este sistema dictatorial, como los presidentes que han llegado con esa bandera al Perú, con Castillo, a Chile con Boric y ahora a Petro en Colombia. Estas dos Américas tienen una confrontación que abarca todo el siglo
Y el eje de confrontación, o sea, lo que se discute aquí, es básicamente una cuestión existencial, no es ideológica. Hay un error cuando se dice la derecha y la izquierda, porque el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que personifica las dictaduras, no es izquierda. Y los defensores de la democracia tampoco son derecha, porque el eje de confrontación representa la defensa de la libertad, la defensa de los derechos humanos, la necesidad de que el pueblo elija y exija a los mandatarios, o sea, a la gente que le da un poder para gobernar temporalmente, rendición de cuentas y buen gobierno, frente a otro grupo que, limitando los derechos y las libertades, concentra el poder para permanecer indefinidamente y corruptamente en el poder. Las diferencias son de principios y valores, son existenciales. Y si eso tiene una ideología, se llama libertad. Libertad entendida como la posibilidad de vivir teniendo como único límite la libertad y el derecho de los demás. Entonces, en ese escenario, las coincidencias de propósitos, de principios, de valores y de trabajos entre el Inter-American Institute for Democracy, que es un think tank, un centro de pensamiento, y el American, que es un mecanismo de difusión, son extraordinarias, y creo que vamos a tener un trabajo y vamos a multiplicar lo que hasta aquí hemos venido haciendo. Vanessa ha dicho bien que los medios de comunicación son instrumentos ideológicos, pero cuando se habla de ideología no se está hablando de partido ni de posición política, porque el Inter-American Institute for Democracy es una entidad pluralista, no partidista y no proselitista, pero tiene la ideología de la libertad, de la defensa de los derechos humanos, de la firme creencia en que la democracia es el mejor de los sistemas para organizar una sociedad y que es perfectible, en que es necesario formar y fortalecer instituciones para garantizar esa libertad y para garantizar esos derechos humanos, y que en medio de todo eso se necesita libertad de expresión y libertad de prensa para garantizar este tipo de sistema. Y en ese sentido, hoy día estamos muy complacidos porque en el American, en el marco de este convenio, nos integramos a reforzar estos trabajos de promoción y defensa de principios y valores con gente que tiene experiencia real. Son jóvenes a los que nadie les ha contado lo que es la diferencia entre la libertad y la dictadura. Lo viven. Son exiliados, son venezolanos, son colombianos, son latinoamericanos, que son víctimas de lo propio de las dictaduras del socialismo del siglo XXI y el castrochavismo, que hoy día oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua con un sistema de gobierno que es muy peculiar y que se llama terrorismo de Estado, que no es otra cosa que el ejercicio de crímenes y delitos desde el poder para generar miedo en la población de manera de forzar conductas que de otra manera no se producirían. Entonces, el enemigo es colosal. El enemigo no solamente miente, no solamente desinforma, el enemigo viola derechos humanos, mata, asesina, tortura, y en el marco de todo eso, para justificar sus crímenes, reviste sus crímenes de hechos políticos. Y reviste sus crímenes a través de narrativas y a través de relatos de procesos revolucionarios. Falsifica la presentación de los hechos. Y tenemos grandes falsificadores, como el actual jefe de Estado de México, que falsifica la información todos los días en su información, el que se llaman las mañaneras, como hacía con las sabatinas el gobernante Correa en el Ecuador, y como hacen todos estos detentadores eventuales del poder, que creen que pueden mentirle al pueblo y después pasar por la historia impunemente. Esas son algunas de las ideas respecto a este importante acuerdo y a los desafíos que tenemos por delante. Yo creo que uno de los propósitos que deberíamos plantearnos es fortalecer la información en materia de libertad, en materia de democracia, teniendo clara la identificación de los autores de la desinformación en el siglo XXI.
se llama Socialismo del siglo XXI, se llama castrochavismo, está dirigido por el G2 cubano, que es el centro de inteligencia de la dictadura más antigua de la región, expertos en ese proceso, operada a través de diferentes medios que han comprado en toda la región, porque se han vuelto propietarios de importantes medios de comunicación, ya sea por compra, por extorsión, por expropiación o simplemente por apropiación indebida, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Nicaragua, como ha sucedido en Bolivia y como sucede en otros países. Y conociendo e identificando al desinformador principal, que es este sistema castrochavista, yo creo que la tarea será más fácil. Gracias, felicidades, y ahí tenemos por delante este trabajo tan importante.